Bienvenido a este video. Estaremos viendo el bloque de lista en WordPress. Acá nosotros tendríamos diferentes bloques para ir agregando. Entre ellos tendríamos lista. Entonces lo único que hago es clic y me genera automáticamente un elemento de lista. Y le puedo decir ahí, escribir lunes. Y cuando aprieto Enter no me genera un nuevo bloque, como generalmente hacemos con los diferentes bloques como párrafos, imágenes, videos, audios. Cuando hago Enter directamente me genera un bloque diferente, pero en este caso no. Lo que me hace generar un nuevo elemento de lista. Entonces lo puedo poner martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces aquí nuevamente me centro en esta opción. Siempre utilizamos para ver cómo está distribuido nuestros elementos. Desde acá puedo colapsarlo para hacer acciones con la lista completa. No es lo mismo en la mayoría de los bloques trabajar con el elemento en su conjunto que con los elementos sueltos. Es diferente. Entonces nos vamos a centrar en esto de la lista en su conjunto. En la parte superior, por ejemplo, me dice que tendría acá elementos sin ordenar. Es lo que trabajamos en HTML5 y HTML generalmente ya desde las primeras versiones, o lo podemos poner una lista ordenada. Entonces, en lugar de poner números, podemos poner estos indicativos. Claro que podríamos hacer muchas más acciones, pero estas acciones pues también trabajan con lo que es cualquier otro tipo de bloque. ¿Qué más disponemos de acá? Entonces voy a seleccionar la lista entera. En la parte derecha tendríamos un montón de cosas para trabajar. Por ejemplo, cuando me pongo en un ítem específico, entonces acá me dice elemento de lista. Eso es lo que estamos indicando. Pero cuando selecciono la lista en su conjunto, entonces ya no se trata solo de los ítems sueltos, sino de todo el grupo. Muy bien, entonces esta lista en sí puedo acá hacer diferentes cambios y modificaciones. Estilos, por ejemplo, recién en la nueva versión de WordPress ya comenzamos a trabajar con estilos, los cuales creamos para el tema unos estilos diferentes y luego directamente las reutilizamos. Y en esos estilos podemos cambiar el color, el fondo, tamaño, tipo de fuente, absolutamente todo. Pero ahora, por el momento, por ejemplo, puedo elegir tan solo acá una pequeña variación. Tan solo contamos con una. Lo puedo dejar por defecto. Luego podemos hacer otros cambios. Por ejemplo, aquí en la parte del color puedo venir. Si sería enlace, por ejemplo, lo puedo activar. Ninguno de estos es enlace, entonces no es necesario cambiar lo que sería el fondo y el color del texto de enlace. Entonces lo puedo desactivar. Si ustedes tienen enlace, pues aquí pueden configurar. Entonces lo desactivo, vemos que ya no está. En cuanto al color del texto, por ejemplo, lo puedo poner color, este color claro. Y en cuanto al fondo, este color. Entonces vemos cómo nuestra lista directamente ha cambiado. Lo puedo cambiar este otro el fondo y el texto un blanco. Vemos ahora el contraste. Nuevamente voy a seleccionar toda la lista en su conjunto. Aparte del mismo, acá tendríamos para trabajar al igual que es en párrafo y en encabezado, similarmente tendríamos para las listas. Entonces con estos tres puntos hago clic y tengo todos estos elementos para cambiar. Lo único que tengo que hacer es activarlas uno por uno porque no están activadas. Rara vez las utilizamos, por eso están desactivadas. Es que lo ideal es mantener la armonía de todos nuestros elementos. Así que todas las listas a lo largo de nuestro website tienen que verse iguales. Por eso no lo esconde a eso WordPress, pero sí está disponible. Por ejemplo, en primera instancia podemos cambiar el tipo de letra. Por el momento solo están instalados estas, nada más que estas tipografías. Yo le puedo elegir uno, vemos cómo estaría el mismo. Luego los tamaños pequeños y voy aumentando así paulatinamente el tamaño. Si no me convence ninguno y ni siquiera sé qué número o tamaño es, aprieto esta pequeña opción y aquí ya tendría específicamente el mismo. Y en lugar de utilizar esto, puedo utilizar píxeles si estoy acostumbrado y poner algo así como 24 píxeles, que es el más común.
Por ejemplo, quiero más grande, lo puedo poner 50 píxeles. O con esto manipularlo, da lo mismo. Entonces, así. Luego, en cuanto a apariencia, por ejemplo, tendríamos la variación de la fuente. Cada fuente, no todas, cada fuente tiene unas variaciones. Entonces, en Google Fonts ustedes pueden verlo y esta en particular tiene estas variaciones. Entonces, fina, acá, clara, no es mucha la diferencia, normal y aquí, negrita, negra, extra, negrita, muchísimo más. Aquí está negrita cursiva y así. Tiene muchas variaciones esta fuente. Lo voy a poner normal. Luego el alto de línea voy aumentando entre elementos de la lista, entre elementos y elementos, está generando un espacio y aquí lo estamos controlando. Luego el espacio entre letra y letra, entre la L y la U, entre la U y la N y así sucesivamente. Desde acá puedo controlar. Por ejemplo, lo pongo 10, veamos que ha variado ya la apariencia bastante. Simplemente lo puedo eliminar. Otra de las cosas que podríamos hacer es subrayarlo, tacharlo y si en caso he puesto uno, quitarlo acá todos los elementos decorativos. Es que a veces resulta que cuando uno es link, cuando algún elemento es link, a la fuerza nos pone un subrayado por defecto HTML. Entonces, con esto podríamos quitar ese decorado. También tendríamos acá para todo en mayúsculas, todo en minúsculas. Y acá cada palabra sería que inicia con mayúscula. No se ve la diferencia, pero si escribo acá miércoles y otros días más, vemos que automáticamente me lo ha puesto estos de aquí. Entonces voy a seleccionar nuevamente el conjunto de lista. Acá vengo mucho más abajo y le puedo decir que no, que me lo quite y vemos ahora normal. Luego hay otras opciones adicionales de dimensiones, pero eso ya corresponde no a la lista, sino a cualquier bloque. Voy a dejarlo de ver. Y de hecho, acá observamos que puedo ir reseteando todo lo que habíamos cambiado. Vengo a tipografía, puedo restablecer el tamaño de fuente o restablecer todo como al principio. Y lo mismo podríamos hacer acá con color. Puedo restablecerlo todo como al principio. En estos tres puntos, en estos tres puntos. Aquí también lo puedo dejar como al principio. Y de hecho voy a cambiar solo el color para que veamos lo siguiente. Voy a poner así. Y ahora observamos lo que habíamos indicado. Esto de dimensiones, pues voy a poner relleno y margen. Y hemos dicho que esto corresponde a todos los bloques, no solamente es algo exclusivo de las listas. Entonces tendríamos el relleno padding de arriba y abajo. Con esto voy cambiando de arriba y abajo. O de izquierda y derecha, de los dos lados, voy cambiando. Y también el margen, que sería lo externo, de arriba hacia abajo y de acá izquierda a derecha. Como no hay elementos a su alrededor, entonces no se ve acá el resultado. Por eso no se ve. Acá el padding podría cambiarlo así, más considerable. Ahora cuando hago clic afuera, vemos cómo se ve muchísimo mejor. Y luego de haber visto todo en su conjunto, pues si vemos cada uno de los elementos en particular, entonces acá en la parte de bloque sí tendría para hacer algunos cambios, por ejemplo en la tipografía, lo mismo de los anteriores. Pero cuando cambio, por ejemplo, el tamaño así, solo del objeto donde me encuentro estoy cambiando. No está cambiando los demás porque hemos dicho que acabamos de elegir el objeto en cuestión, no toda la lista. Entonces, todos los que anteriormente hemos visto puedo cambiar del elemento elegido, tipo acá las variaciones de la fuente, tipo de fuente, la apariencia, alto de línea, el espaciado entre letras, el decorado que hemos indicado, convertir mayúsculas o minúsculas o letras capitales, todo eso. Voy a restablecer el tamaño, igual que en las dimensiones, solo del objeto en cuestión. Por ejemplo, margen acá y relleno. Entonces, solo del objeto en cuestión vemos que estamos cambiando. Pero se ve medio raro, por eso hemos dicho que está escondido. Entonces puedo venir y restablecer, puedo venir
y en este caso no he hecho cambios y modificaciones a este elemento, vamos a ver, no está. Entonces no hay nada que restablecer. Si retorno nuevamente a la lista en su conjunto, ahora sí, nuevamente en color, puedo venir y restablecer todo. Ahora ya estaría como al principio. No olvidemos que en la parte superior, siempre y cuando elija lista, porque aquí tendríamos los objetos independientes. Una de las cosas que más tropezamos es que a veces hacemos clic acá, pero quiero elegir lista y resulta que estamos eligiendo solo el ítem o el elemento de la lista. Entonces, cuando hacemos cambios, pues vemos que no está funcionando. Cuando hacemos así, recién está funcionando. Pero resulta que queremos todo cambiar y vemos en la parte superior ya se ha cambiado y recién me aparece esta opción. Porque si hago clic aquí, solo en el elemento ha desaparecido esas opciones en la parte superior. Entonces no tenemos que asustarnos, pues resulta que no estamos eligiendo correctamente nuestros elementos o la lista en su conjunto.